Vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando en el tiempo y en las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies. Y que ya no haya que nombrarla, y no tengan que existir este tipo de programas o espacios. Mi nombre es Junio y cada semana estaré entrevistando, oyendo, escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para un futuro diferente. Y aunque falte mucho o poco, nunca olvidar por qué hacemos lo que hacemos y creemos en lo que creemos. En esta ocasión tenemos a Poli y a UFO, a ambos de Brigada Animal. Siempre que les veo puedo sentir una muy buena vibra, quizá porque comparto muchas ideas y cuestionamientos. Deseo que disfruten esta entrevista como yo lo he hecho. Se les quede algo de todo lo que escucharán. Fue una entrevista larga y con algunos temas delicados, por lo que les anticipo con advertencia de las sensibilidades. En ningún momento hay agresión hacia ningún ser, pero los temas pueden ser agresivos. Deseo que tengan apertura, juicio y saquen una conclusión de todo lo que hubo en esta entrevista. Gracias por su tiempo y por escuchar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, mejor. Ha sido una temporada, pues complicada, vamos a decir, pero vamos mejorando, o al menos yo me voy sintiendo mejor. Está bien. Ya tenía como 2 años que no les veía, desde la última entrevista que hicimos. Es verdad, sí, hace un montón. Sí, pero yo les veo bien. 2 años. 2 Era años. bastante. Sí, o van a ser 2 años quizá. O son 2 años, según yo. Sí, fue en el 2020. Son 2 años y medio, ya. Les explico que mi intención es que la gente conozca que hay diferentes maneras de llevar a cabo la vida, pero principalmente el activismo, y que no hay una sola forma de hacer activismo, ¿no? Y platicando con Poli tras bambalinas, como dicen, hemos platicado sobre la salud mental y que ahora trae un programa, de hecho, bueno, traen un programa de hecho para apoyarse mutuamente, y me gustaría que me platicaran qué hacen o quiénes son Poli y UFO, y para sobrevivir a la vida, ¿no? ¿Quieres que yo empiece? Claro que sí. Bueno, pues yo soy Poli Sotomayor. Es una pregunta muy compleja decir qué hago para sobrevivir en la vida, porque ¿quién soy? Bueno, pues soy artista, soy socióloga, soy científica social, soy activista, y esas son un poco mis definiciones y son las razones por las cuales sobrevivo en la vida, pero al mismo tiempo tengo problemas para sobrevivir. Es como que un ciclo, una cosa alimenta a la otra, es como la serpiente que tiene doble cabeza, ¿no? En la cola también, que se muerde a sí misma. Porque, bueno, pues desde siempre he sido una persona que le interesa mucho hacer análisis sobre por qué las cosas pasan como pasan y qué podemos hacer para que algo se mantenga o cambie si es necesario. Y desde ahí, pues es que tengo una mentalidad que está como muy enfocada hacia la justicia y hacia el activismo desde niña. Empecé a hacer activismo cuando tenía 12 años. Entonces, pues toda mi vida y mi forma de pensar, mi forma de entender el mundo tiene que ver con las justicias, tiene que ver con las maneras en las que construimos un mundo que pueda ser vivible y que no sea incómodo para todos, y con todas las complejidades y diversidades que eso significa. Y pues para sobrevivir, ¿qué hago? Bueno, pues soy nómada, por un lado, entonces eso significa que si algo me gusta, me quedo, si la comunidad es chida y me nutre, estoy ahí, si no me gusta, me voy. Soy nómada desde hace 5 años, más de 5 años, aunque en realidad he estado viajando, yendo de aquí para allá, yo creo que los últimos 10, o más de 10, como 15. ¿Y qué más hago para sobrevivir? Soy brigadista. Soy brigadista en Brigada Animal México, que es el colectivo antiespecista independiente más chingón que he conocido en mi vida. No tiene que ver con que yo lo fundé, más bien con que es una comunidad hermosa, es una manada. Entonces nos sentimos ahí siempre que juntos podemos hacer lo que sea, juntos resolvemos problemas, juntos nos levantamos unos a otros, juntos nos amamos, juntos aprendemos, juntos nos perdonamos, juntos todo.
Y pues esto es algo que para mí significa el cómo logro mantenerme en pie y cómo logro continuar. O sea, si algo se desbalancea en la vida, sea por un aspecto personal, sea por un aspecto de injusticia, de discriminación, de lo que sea, sé que ahí está mi manada, sé que ahí está la brigada, que la brigada siempre está ahí para apoyarme, así tanto como también yo siento que al apoyarles, yo soy congruente con mis objetivos y con mis valores en la vida. Entonces, pues eso es un poco, ¿no? De lo que yo necesito para sobrevivir. ¿Qué más hago para sobrevivir? Pues tratar de aprender un montón de estrategias de lo que hacen otras personas, porque creo que a veces sin quererlo, nos enganchamos mucho con nuestra propia realidad y olvidamos que hay un montón de creatividad allá afuera. Entonces, esa es parte de las razones por las cuales me gusta tanto estudiar, analizar lo que otros hacen, otras realidades, pero también la razón por la que viajamos. Entonces, hemos hecho un montón de tours de activismo antiespecista y por la liberación total por México. Hemos visitado 26 estados de la República, hemos tenido creo que como 37 o 38 sedes. La verdad es que perdí un poco la cuenta en la última vuelta, para ser honesta. Pero eso nos ha llevado a conocer un montón de gente con mucha pasión, con mucha alegría, con mucha dificultad, con mucho para enseñarnos y permitirnos también compartir. Y eso es parte de lo que a mí me nutre, me mantiene en pie, ¿no? Y que me da propósito también en muchos sentidos. Ufo, ¿quieres contestar ahora tú? Claro, aunque también, pues quisiera agregar a lo que tú comentaste, creo que sí tiene que ver que tú lo hayas fundado con que te guste tanto, porque no es como de que, lo fundo y ya está, le pongo un nombre y me gusta porque yo lo creé, sino creo que tiene mucho que ver que los valores que impregnaste ahí son los que, pues, tanto a ti como a mí nos gustaría ver como en todo el activismo y en todo el mundo y en toda la gente. Entonces, el hecho de que tú constantemente estés alimentando un proyecto y bueno, todos quienes son brigadistas, pero principalmente tú, que esté alimentando un proyecto con comprensión, con equidad, con justicia, con entendimiento, con muchas cosas, pues obviamente que va a ser algo que nos va a gustar. Y lo digo porque pues tiene que ver con la pregunta de quiénes somos, pero también para las personas que nos están escuchando, que pues decirles que siempre es bueno estar en lugares en los cuales nos sentimos no solo afines, sino también respetados y sentimos que nos da ganas de estar ahí y no solo porque es lo único que nos queda o es, pues ni modos ya lo que tengo o pues tengo que hacer activismo, pero pues lo hago acá, sé que no me va bien o sé que no, que pasan sobre mí, pero pues lo hago por X o Y. Entonces, comentarles que siempre que busquen un lugar en donde se sientan cómodos para hacer el activismo. Y ya, me dejo de meter con lo que comentó Poli, y avanzo con el mío, que sería que yo soy UFO, soy pues, activista y artista, y activista por la liberación animal, obviamente, y yo siento que la pregunta de qué hacemos para sobrevivir, bueno, para mí, ¿qué hago para sobrevivir? Creo que es muy sencilla, porque Yo me no, no, siento no, muy compleja, pero ahorita digo porque yo creo que es compleja. ajá, pero es que yo lo tomo diferente porque para mí es muy sencillo porque es que es tu cuerpo diciéndote, eh, come, bebe, agua, respira, pero creo que la parte difícil es que no es solo sobrevivir, porque, o al menos no dentro de como lo que se considera de, pues estás vivo, ya estás y todo eso, sino que dentro de nuestros pilares también tendría que estar como tener una buena vida, por así Sí. decirlo, como puede que de hecho sobrevivas solo comiendo puré y agua y no saliendo de tu casa jamás, pero aún así puede que sientas que no estás sobreviviendo, pero es más que nada la emoción y el sentimiento. Y creo que ahí es donde viene la importancia de nuestras emociones y de nuestros sentires a la hora de no solo trabajar, sino el hecho de vivir, de existir. Si no estamos a gustes, ajá, no vamos a siquiera tener ganas
de llegar al día siguiente. ¿Para qué quiero llegar al día siguiente si siento que estoy sobreviviendo, que estoy llegando apenas a ese otro día? Entonces, creo que esa es la parte complicada, pero yo lo separaría de sobrevivir. Y en cuanto a quién soy, creo que lo debí contestar antes. Pero bueno, yo creo que, pues eso, no tengo algo fijo porque no soy alguien fijo. Entonces creo que todos los días soy otra persona. De hecho, siempre he tenido este pensamiento de que morimos a cada segundo, pero bueno, igual y no tan extremo, pero sí que, no sé, cada nueva idea y cada nuevo pensamiento que tenemos hace que seamos diferentes y ya no seamos la persona que conocimos hace tiempo. Y entonces, no sé, hoy te digo que soy tal cosa, pero creo que a mí me gustaría decir que, que soy algo que va cambiando y ya. Hoy estamos bien filosóficos y se va a Pues poner mal. pues es que también tengo que decir que las Sí, la preguntas, pregunta es súper abierta. dan pie, solo voy a decir eso. Sí, yo solo quiero agregar que con esto de qué hacemos para sobrevivir, que UFO dice, bueno, sobrevivir es sencillo, ¿no? Respiras, bebes, comes, ya estás. Y yo pensaba, no, sobrevivir es complejo, al menos en cómo se entiende que sobrevivimos nosotros, porque somos gente bien rara. O sea, no trabajamos por un salario, no tenemos un sueldo, nadie nos da dinero para vivir, no vendemos cosas, hacemos talleres gratis, es más, hasta masajes hacemos gratis, hacemos de todo gratis, damos medicina, herbolaria, todo gratis, porque más bien vamos por la vida con la idea de que nuestra vitalidad y lo que hacemos se construye desde la generosidad y puede ser complejo, pero esa es la forma en la que elegimos vivir nosotros, ¿no? Y pues así lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que parte de lo que define el por qué sobrevivo o cómo sobrevivo es que, bueno, yo soy yogi. Entonces creo que la filosofía detrás justo, ¿no? De construir un mundo que esté lleno de acciones y no de reacciones solo a aquello que ya está dado, que ya te han dicho, sino que accionemos en conjunto desde la conciencia, pues es lo que a mí me alimenta, ¿no? Y lo que me hace reflexionar sobre qué realmente es necesario para sobrevivir. Lentejas, Claro. esas no nos faltan, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta para sobrevivir? Pues un chingo de amor y comprensión y eso es lo que construimos. Y ahora sí, ya fue una respuesta larguísima. No, está bien. Yo esta pregunta la hago y la cambié porque hay una película que se llama Sobrevivir a la vida, que habla del psicoanálisis de una persona, de cómo actúa y por qué los sueños influyen en su vida. Y me doy cuenta que no tenemos por qué sobrevivir. Y hace 2 años yo se los dije y se los vuelvo a decir ahora con UFO con el cabello mucho más largo. Eh, yo les admiro mucho y me siento enamorado cada vez que les veo porque son hippies verdaderos, no pseudo hippies que son estos de vibra alto, pero te tienes que esforzar y si no te esfuerzas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas cuando nacen con muy buenas condiciones. Yo a ustedes les veo y siempre que platico con ustedes, cuando llego a platicar con ustedes o que les veo, para mí ustedes irradian esa hippies a la cual yo también aspiro y que en esto hablando de las tribus y de cómo a veces uno se apoya, yo muchas veces me he sentido ajeno a muchas cosas, incluso entre personas veganas, y no me he sentido cómodo. Pero poco a poco me he ido acercando a ese sueño que tengo de también ser, de moverme, ¿no? De ser ese hippie que anda de aquí para allá. Todavía me falta, pero ya no soy como hace 2 años y eso me alegra bastante. Y sé que también en parte es como esa pequeña chispa que ustedes pusieron ahí de verles y que espero que, y deseo, y voy a hacer sin sobrevivir, ¿no? Viviéndolo para llegar a hacerlo. Y había otra cosa que quería decirles, pero se me fue la onda, entonces espero recordarla más adelante. Pero me gustaría preguntarles en esta parte de no sobrevivir, ¿cómo es esta cuestión del deber ser en el desgaste o la frustración cuando llegan a tener algo eh, mental, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevan o en qué se refugian? ¿Y cómo puede servir esto a otras personas sabiendo que todos y todos somos diferentes? Porque, lo vuelvo a decir, a mí a veces ciertos círculos me causaban, sentía que tenía que sobrevivir ahí y tenía que mostrar que era así. Y a veces a mí esto se me hacía más dañino y me sentía como lastimado incluso en esos círculos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su proceso para...? Claro.
Bueno, primero, mil gracias por todas tus palabras. Qué bonito se siente sentir como nos compartimos este cariño, aunque sea a través de la pantalla, pero que yo siempre digo que es lo mismo, ¿no? O sea, esta gente que dice que se quiere más con un abrazo físico que cuando te miras del otro lado, yo le digo, es que no has sido nómadas, porque cuando tienes tanto tiempo viviendo a la distancia de quienes amas, te das cuenta que no hay diferencia, ¿no? O sea, tu cerebro genera los mismos químicos hermosos que te hacen sentir todo feliz, ¿no? Y pues se aprecia un montón que nos digas estas cosas, la verdad. Y Gracias, bueno, Sergio. pues cómo sobrevivimos al desgaste, o cómo sobrellevamos más bien, ¿no? El desgaste, ¿en qué nos refugiamos? Creo que es una pregunta bien compleja, o sea, que podríamos sentarnos a platicar literal así 3 horas solamente de esto y faltaría tema. Pero bueno, afortunadamente en Brigada Animal hemos hablado un montón de este tema, tenemos un montón de videos, de podcasts, de clips, de talleres que van sobre la salud mental y la comunidad. Pero creo que, bueno, una forma de resumirlo tiene que ver con que necesitamos darle prioridad siempre a nuestro bienestar personal. El bienestar personal no es egoísmo. Cuando nos pensamos que el bienestar personal es que tú te diviertas yendo a comer papas fritas y yendo al cine y que te compres cosas, pues no hemos entendido realmente qué es bienestar, ¿no? Nos hemos creído como todas estas historias gringas y capitalizadas sobre el consumismo, pero más bien, pues el bienestar implica que tú te sientas segura, que tú en el lugar en el que estás, tu cuerpo esté tranquilo, que no estés tensa, que puedas sentir incluso los músculos de tu cuerpo, de tu cara relajados, que sientas que tienes libertad para expresarte y tal. Entonces, ¿cómo construimos esto, no? Y nosotros hablamos mucho sobre el desarrollo de las comunidades y la gestión comunitaria, porque creemos que ahí está el meollo de todo y que tiene que ver con lo que ya decías. O sea, participar en un espacio en el que no te sientes bien, pues lo mejor es decirle chao, porque si no, lo único que estás haciendo es contravenir a tu propia intuición. Y eso lo que va a generar es resentimiento. Y el resentimiento Claro. se convierte en un montón de cosas, que va desde traumas hasta tristeza, enojo, depresión, ansiedad, hasta dolor de espalda, acidez en el estómago, o sea, un montón de cosas de verdad que pueden escalar terriblemente. Entonces creo que eh, tenemos una cultura en la que se nos ha enseñado un montón pero te aguantas porque pues tienes que ahora sí, sostener vara, ¿no? No sé cómo se dice eso, Aguantar. Aguantar aguantar vara. vara. Disculpen ustedes mi falta de barrio. Si es explotación laboral, ponerse la camiseta. Ajá, sí, o Sí. sea, te tienes que aguantar todo, ¿no? Y que es como casi un lema horrible, terrible que hay que erradicar dentro del activismo antiespecista en el que te dicen, y las vacas están peor, y les cerdes la pasan peor, entonces tú te aguantas. Y no, o sea, creo que es bien importante comprender que la única manera en la que podemos hacer un activismo que pueda ser estratégico, que pueda ser realmente eficiente, pues tiene que ver con sentir bien aquello que estás haciendo. Y va a haber muchas cosas que son incómodas, porque sentirse bien y el bienestar personal no tiene que ver con estar cómodo todo el tiempo. O sea, documentar lo que sucede con la explotación animal o tener que gestionar cierto tipo de espacios, no necesariamente va a ser algo que te ponga en un lugar cómodo, pero sí que puedas realizarlo de acuerdo con tus propios límites y valores. Y que entonces tú puedas decir, bueno, pues esto es algo que yo quiero realizar solamente de esta manera, o solo con estas personas, o solo con estos valores. Y que creo que es algo que carece mucho el movimiento antiespecista, que estamos tratando de introducirlo tiempo atrás desde pues un enfoque interseccional en diferentes países, en diferentes regiones, sobre todo en la nuestra, que es en donde encontramos que hay una marabunta, ¿no? De personas realizando acciones que dañan a otras personas veganas. Y entonces creo que nos hace falta un montón de educación emocional, que es parte de lo que nosotros intentamos hacer, porque si no, al final del día lo que sucede es, uno, la gente se cansa de ser abusada y se va. Y dos, es que en primer lugar no tendría que existir abuso de ninguna manera, ¿no? Entonces, creo que necesitamos aprender a generar estos entornos en los que no solamente nos sintamos que podemos continuar con el trabajo que queremos hacer, que podemos ser más creativos, que podemos aprender más, pero que aparte yo me levanto y digo, hoy tenemos llamada de brigada, qué chido,
y que termine la llamada y diga gracias porque hoy me siento mejor después de hablar con ustedes que hace 2 días, a tener que pensar, no manches, hoy toca cubo, qué horrible, porque la gente que asiste a veces al cubo se burla de mi amiga o porque pues la verdad me sale bien difícil llegar a este lugar porque no tengo dinero para llegar y entonces lo sufro, ¿no? Entonces, como encontrar esas diferentes cosas que hay que cubrir, ya sea a nivel de tiempo, a nivel económico, a nivel comunitario, por supuesto, que nos hagan sentir seguros para tener un espacio en donde, pues, no solamente estar bien, sino que además esto, de que te revitalice, que te inyecte de esa energía que necesitamos, no solo para continuar haciendo activismo, sino para vivir, para estar bien, para estar felices. Entonces, para mí, ¿en qué me refugio? Me refugio en mi práctica espiritual y me refugio una vez más en mi comunidad, o sea, en la brigada, en las activistas con las que colaboro en diferentes proyectos, en las diferentes comunidades de otras diferentes causas que no son antiespecistas, que son por la salud mental, que son feministas, que son de pues una diversidad amplia donde yo me siento que formo parte, ¿no? Que les escucho y me escucho a mí misma, que encuentro esa resonancia. Ufo, ¿tú qué tal? Gata santa, a ver, no te fuiste directo a la yugular sin rodear nada. Sí, como que me preocupa mucho el tiempo que podamos durar aquí, con las Va a ser un preguntas. episodio largo, ni modo. Pero bueno, intentaré mantenerlo entretenido. Tiempo que ustedes me puedan brindar, está A bien. ver si hago ruiditos o algo. Y bueno, primero que nada, me gustaría comentar que mi experiencia es diferente y va a ser diferente para cada quien. Los refugios son si ya de por sí los problemas o situaciones sensibles para cada persona son como muy específicas, ahora la manera de contrarrestarlas también va a depender mucho de la gente. En mi caso, por ejemplo, soy una persona autista, lo cual hace que toda la situación en cuanto a el sentirme físicamente acompañado como por personas, o sea, como por grupos de personas, no sea realmente un problema. O sea, de hecho, yo puedo pasar días, meses, hasta medio año y no dudo que hasta más sin tener contacto realmente con una persona, ya no solo físicamente, sino también como en mensajes. O sea, no es como que de repente sientan changos, me gustaría agarrar y hablar con tal o X persona. De hecho, con gente que yo considero amistades y me gustaría hacerlo, no siento como tanto esas ganas y que cuando lo hago no cambia, que disfrute conversar con las personas, pero no forma parte de lo que a mí como que siento que haga ese refugio. Y de hecho, yo tengo como un refugio sobre lo que es el contenido y sobre lo que es lúdico, como cosas que me hagan ver o sentir como esta creatividad. Por ejemplo, cuando vemos videos, de hecho, justo hoy estábamos viendo videos de cómo personas crean objetos, castillos con materiales extraños, y entonces yo veo esa creatividad y entonces como que me agrada y me hace sentir bien y es completamente diferente, o sea, ni siquiera va como en la onda directamente a los animales o el activismo, pero es donde me hace sentir bien. Y lo otro es que en mi caso yo juego mucho lo que son los videojuegos. Entonces, como toda esta sensación del jugar, del hecho como más mm, primitivo biológico del hecho de jugar, de que implica practicar algo y sentirte bien porque practicas algo, porque posiblemente te vaya mejor en tu vida, y lo cual conlleva un poco como a toda esta onda de juegos de rol y demás, siento como que estaría bien para toda la gente, aunque sé que toda la gente es diferente, pero siento que siempre es bueno para las demás personas, para cualquiera y también para mí, de vez en cuando sentir que estás ganando o avanzando algo, porque lastimosamente en el mundo en el que vivimos se nos mide con una vara dependiendo de cuántos logros y qué tanto avanzas. Y cuando sientes, por ejemplo, en un movimiento en el cual tú piensas en la explotación animal y piensas en el planeta entero, y si el planeta entero no cambia, sientes que no estás avanzando.
y a veces necesitamos sentir esos pequeños avances y en los colectivos lo intentamos con pues festejar nuestras propias pequeñas victorias, estar como siempre al pendiente de lo bueno que ha surgido y de lo bueno que hacen las demás personas. Pero a veces, a manera personal, a mí me gusta agarrar y meterme en un problema de videojuego, ganar y sentir, tengo las capacidades y tengo las habilidades, soy bueno. Y entonces eso de manera personal me llena y no sé, me gustaría que más gente lo sintiera, pero entiendo que ya de por sí la gente le cuesta, por ejemplo, agarrar, recostarse, ver una serie que le gusta y no sentirse culpable por ello, por, ay, no estoy haciendo lo que debería, ay, que soy una persona muy floja y cosas así, y que se está castigando con un látigo muy, muy fuerte, muy feo, ya peor pensar en que le dedicas mucho más tiempo a eso. Entonces, pues esa es como mi experiencia personal sobre eso. A mí hay algo que me gustaría agregar y ya nada más, que olvidé que quería decir en mi respuesta, de qué es el refugio y que tiene que ver con entender que un refugio es eso, es un santuario, es un espacio en el que estás segura, que te ayuda, que te permite regenerarte, vamos a decir, ¿no? Como reponerte de una situación. Entonces, para mí, y sé que para mucha gente, y hay que hablar más de esto en voz alta y para todas las personas, ese refugio también son los antidepresivos. O sea, yo sí tomo antidepresivos. Quiero además decir que yo hago mis propios antidepresivos porque hago herbolaria y hago tinturas y hago otras cosas. Entonces, aparte están hechos de flores naturales. No metemos acá la Big Pharma para nada, ¿no? Ni hay experimentación ni cosas raras, pero me cambió la vida. O sea, aprender a hacerlo y encontrar mi dosis, que esa fue como la gran cuestión complicada para mí porque pues tenía que hallarle, ¿no? Para mi propio cuerpo, pero mi vida cambió enormemente cuando empecé a consumirlo de tal manera que yo sentía químicamente, ¿no? Cómo esto me ayudaba a tener un balance. Y que creo que es importante hablar más de esto porque va a ser diferente para cada persona, pero definitivamente tenemos el conocimiento y la experiencia de que más del 70% de la comunidad vegana está formada por personas altamente sensibles, muchas de las cuales somos personas neurodivergentes, muchas de las cuales tenemos mucho estrés postraumático, tanto que proviene del propio activismo que realizamos o de nuestras experiencias personales de vida. Y entonces, en mi caso, era, yo golpeé con pared, ¿no? O sea, literalmente tenía como mucho tiempo tratando de sostener algo que creo que además para la gente que conoce lo que hacemos, probablemente era muy evidente que traía yo un tren de trabajo como muy fuerte y llegó un momento en el que fue insostenible por completo a nivel emocional, a nivel físico, y los antidepresivos y hacer terapia, pues es algo que ha ayudado un montón y que necesitamos normalizar, ¿no? O sea, hay un montón de gente deprimida, hay un montón de gente viviendo ansiedad y no es tristeza y no es un ratito de ansiedad, sino viviéndolos como trastornos o como diagnóstico, independientemente del si el diagnóstico lo hacemos nosotros o lo hace alguien más, que también es válido autodiagnosticarse cuando tú te conoces mejor que nadie. Y que para Claro. mí, además, ¿no? También como una persona neurodivergente, como alguien que yo tengo TDAH, era clarísimo también que esto se me estaba yendo de las manos porque como alguien con hiperactividad, pues todo el tiempo quería hacer cosas y quería mantenerme ocupada y todo me parece atractivo y a todo le decía que sí. Y entonces, claro, llegué a un nivel de desgaste y de burnout que llegó un momento en el que ya todo el cuerpo me dolía, ¿no? Y que además la carga emocional de decir que no, de decir, no, no voy a participar en este podcast, no, no voy a participar en esta conferencia, no, no voy a ir a este evento, se me dificultaba mucho, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien que no cuando está pidiendo ayuda? Y todo lo que quiero en esta vida es ayudar y ser ayudada. Entonces, como que tuve que hacer todo reformular mi propia forma de pensar y para eso vino muy bien justo también los antidepresivos, porque de otra manera no hubiera llegado a eso, ¿no? O sea, químicamente mi cerebro me decía, no, haz más, 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 te gusta hacer cosas, síguele, ¿no? Entonces yo necesitaba algo que dijera, a ver, basta, todo está bien tal cual es, relájate, repiénsalo. Me gustaría agregarles aquí que respecto a la terapia y a los antidepresivos, eh, durante un tiempo yo me quiero tomar la libertad de decirlo porque siento la confianza y aparte porque está dentro del tema y como me invitan a hablar de ello. A veces también, como bien dices, uno debe saber con quién y cómo y cuándo porque te conoces.
Y a mí me funciona mucho la musicoterapia, pero yo hacerlo. O sea, yo hacerlo para mí y contarme cosas y sacar todo y me funciona y me ayuda y en esta cuestión de estar ocupado. Y alguna vez una terapeuta me dijo, no muestres eso. Y yo me sentí atacadísimo porque dije, es mío, quiero mostrarlo y me está ayudando a mí. Y me dijo, no muestres esto porque puede afectarle a alguien. Dije, y yo pensé y le dije, pero ¿cómo sabes que a mí una foto de una persona que tiene los recursos para poder viajar y estar en la playa y decir aquí y si no te esfuerzas, no eres feliz porque no te esfuerzas? Digo, no, eso a mí me duele, me está atacando, ¿no? Y eso no lo ves porque para ti ese es el lado bonito, entre comillas, de la vida. Y lo que yo estoy haciendo, que son ruidos, para ti eso es algo feo. Entonces, yo me sentí atacado por esta persona que se dedica a la terapia, a la salud mental, y dije, ¿cómo puedo confiar en quien te refugias? Y me he dado cuenta que también en el movimiento y en muchos lugares me he sentido como cuando ves a un perro que te parece bonito solo porque es pequeño, bonito, y te lo llevas a casa y después se orina en un lugar y lo regañas. Muchas veces me he sentido así en ciertos lugares, ¿no? Y eso me hace, no sé si es abstraerme o meterme más, ensimismarme y decir, no quiero tener el contacto con las demás personas. Y mucho tiempo tuve fobia social, mucho tiempo, y poco a poco he ido calmándolo, mejorando, soltándolo, pero aún así siguen esos rezagos, ¿no? Yo tengo fe en la humanidad, pero eso no quita que hay causas y efectos que surgen a pesar de los deseos que uno tenga, ¿no? Entonces yo solamente quería agregar que tenemos que acercarnos a las personas, como bien dicen, con quienes nos sintamos y con lo que nos haga falta, porque también esta parte del deber ser es, no tienes que gastar tu tiempo en videojuegos. A mí mucho tiempo me gustaron los videojuegos y me ayudaron, y un terapeuta me dijo, pues te ayudaron en ese proceso, pero después tienes que buscar otras cosas que a ti te sigan nutriendo, pero no te tienes que sentir mal por actuar de cierta manera o decir estos no, o dedicarte de lleno a, como decías, ¿no? Ver una serie. Y creo que eso a veces se nos olvida y lo vuelvo a repetir porque en verdad creo que nos lo tenemos que repetir y no solamente decir, ah, bueno, eso es lo que alguien piensa, ¿no? Sino es pensarlo nosotras mismas para saber si en verdad es así o no. Ah, los veo muy serios ahí. Primero que nada, me gustaría agradecerte por compartirnos esto. Creo que es súper necesario construir también como estas comunicaciones, no solamente en lo íntimo, vamos a decir, nosotras como amigas que lo platicamos, sino también hacia afuera. O sea, esto de que tú querías compartir tu música, creo que es algo muy valioso. Y entiendo por qué a lo mejor alguien te pueda decir que no lo hagas. O sea, entiendo que estamos acostumbrados y hemos crecido en una cultura en la que constantemente se nos dice que solamente muestres aquello que se considera que es productivo y positivo. Y lo positivo, pues desgraciadamente en muchos casos cae en lo tóxico por completo, porque entonces tú te piensas que esa parte de ti que no es positiva tiene que esconderse, ¿no? Y la realidad es que pues no hay tal, o sea, lo negativo es exactamente igual de creativo, de útil y de maravilloso y puede ser algo que ames tanto como simplemente decir, oye, qué chida está esa pintura del cielo y su amanecer, ¿no? O sea, el arte no es bonito, tiene que ser algo que te haga sentir. Y entonces, la terapia y muchas otras formas de comunicación son lo mismo, no tienen que ser bonitas, tienen que ser algo que nos hagan sentir. Y eso no quita que podemos hacerlo y comunicarlo siempre con un filtro de saber que esto puede de alguna manera herir susceptibilidades. Entonces, comunicar como, oigan, quiero participarles esto, pero ojo, si ustedes están pasando por un momento de depresión o de ansiedad, de esto va este contenido, pues tengan consideración de si lo ven o no. Y otra cosa es también que creo que la mayoría de las conversaciones sobre cómo nos sentimos siguen estando muy retrasadas en términos médicos, ¿no? O sea, esto a lo que voy es que cuando entre la propia comunidad de personas que vivimos con neurodivergencias o con dificultades lo platicamos chido, pero en el instante en el que llega el terapeuta o la médico, en muchas ocasiones se rompe algo, ¿no? Porque tiene como su propia idea de cómo es el deber ser, justo, y que muchas veces no hace match, no compagina con lo que estamos viviendo y sintiendo. Por eso es que yo creo que algo que puede ser, pues definitivamente una sanación es hallarte en otras personas que están viviendo lo que tú porque encuentras herramientas, ¿no? Por ahí leía, por ejemplo, unos estudios que dicen que está probado que para la gente que pasa depresión,
la música triste es algo que te puede ayudar a salir de ahí, ¿no? Porque necesitas también habitar la tristeza, sentarte a dialogar con ella y sentirla, y no hacerla a un lado y hacer como que no existe. Y pues lo mismo pasa con un montón de otras formas de comprensión del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando un podcast que es sobre la depresión, pero contada por comediantes, está en inglés, no me acuerdo cómo se llama, pero le voy a pasar el enlace al compañero para que él se los deje en algún lado si lo quieren compartir, porque en este instante no me acuerdo cómo se llama el podcast. Pero bueno, el chiste es que es algo que a mí me trae un montón de calma. O sea, escuchar que otra gente que se supone que tiene que estar feliz porque se dedica, ¿no?, a bromear, no la pasa bien. Y te explica por qué no la pasa bien. Y yo les escucho y pienso, sí, me siento muy identificada. O sea, necesito escuchar a otra gente que está viviendo dificultades para aprender también a gestionar las propias. Y lo mismo pasa con el arte. O sea, necesitamos aprender a ver películas tristes, ver música triste, no ves la música, la escuchas, escuchar música triste, etcétera, que nos ayude también a identificar herramientas para salir de esto, porque la razón por la cual no sabemos hacerlo es porque toda la vida nos han dicho que solo puedes estar feliz, que solo puedes sonreír, que solo puedes tener éxito si todo va bien, que no hay éxito en otras emociones incómodas. Pero es que sí, o sea, la realidad es que el único éxito no es la felicidad, el único éxito es estar ecuánime frente a sea bueno, sea malo, te serviste el café, se te cayó y no te lo bebiste, bueno, es exactamente igual de maravilloso que si te probaste el café y estaba delicioso. O sea, tendríamos que dejar de hacer esas balanzas porque esa es la razón por la cual también nos cuesta tanto trabajo vivir el mundo, porque queremos que todo sea hermoso y fácil. Y pues el mundo no es hermoso y fácil, ¿no? O sea, el mundo es todo. Y hay un espectro amplio en decir esto. Tengo aquí dos preguntas y una de ellas habla sobre qué es la libertad para ustedes y la otra habla sobre qué mensaje les gustaría darle a ustedes mismas si se vieran en el pasado antes de tener las condiciones o los pensamientos que ahora tienen. Entonces, ¿podemos saltar una o quieren contestar ambas? Yo Pues prefiero la ambas. de la libertad. Ah, bueno, ambas, entonces. Es que siento que es, bueno, es que no sé por qué, pero siento que las preguntas que la gente considera como más difíciles, son las más sencillas. Y entonces puedes agregar. A ver, sencillo. Entonces, ¿quieres empezar con qué es la libertad? Sí, la libertad son las opciones que tenemos. Y esa libertad va a variar dependiendo de la situación de cada persona, pero también de la persona en sí, porque donde una persona puede ver un problema sin salida por la manera en que resuelve las cosas, por la manera en que es creativa, o por la manera en que no, o por la manera en que le enseñaron a resolver las cosas, siente que hay ciertos caminos, como esto de que, pues para personas sienten que la violencia es como un camino o una manera de salir y es una opción, pero para otra eh, eh, que ya ha ejercido constantemente otras maneras de salir de varias situaciones, económicamente, físicamente, geográficamente, cosas que podrías no hacer. Entonces, entre menos opciones, menos libertad, más opciones, más libertad, y podemos expandirlo como meditando, como pensando, reflexionando, dándole como un poco nuestra creatividad, nos puede ayudar a sentirnos más libres porque tenemos como más puertas abiertas a más opciones. Y bueno, para mí yo lo consideraría sencillo, aunque no sé si es como de estas preguntas que la contestas para decir otra cosa o solo de manera directa. Yo creo que Oli, sí. ¿quieres continuar? Yo creo que esta es una pregunta que necesita como unos 4 años para que logremos contestarla adecuadamente. Pero bueno, yo personalmente, si tuviera que decir así simple y llana, como, ¿qué es la libertad? ¿Qué considero que es la libertad? Es la no identificación. O sea, poder ser sin ponerle predicado. Si tengo que decir, soy alguien que sufre, soy alguien que necesita, soy activista, soy vegana, soy X, Y o Z,
estoy empezando a agregar no solo categorías, sino también problemáticas que son las que me van a provocar sufrimiento. Porque si al ser no le agregas cosas, no tiene por qué sufrir. Eres, y ya, eres, estás aquí, y ya. Pues y meditemos en eso, ¿no? Pero la cosa es, claro, que tendemos a agregarle. Entonces, para que exista libertad, eh, más allá del sentido espiritual o filosófico o personal que podamos darle, necesitamos también practicar la liberación de otros. No puede existir la libertad para mí misma si yo no practico la liberación, porque entonces lo que estoy haciendo es congregar una serie de dominaciones, de privilegios para que yo sea algo, lo que sea, que le está quitando sus libertades y posibilidades o sus opciones, como decía Ufo, a otros, ¿no? Y eso aplica para todos. O sea, eso aplica en el sentido de cómo puedo ser yo libre si soy una persona que está quitándole la vida a un animal de otra especie no humana, o cómo puedo ser yo libre si soy una persona que está constantemente juzgando y condenando a otros veganes, a quienes no son veganes, ¿no? Claramente estoy en mi cabeza constantemente si estoy pensando qué es lo que otros hacen mal y no soy libre. O sea, es un hilo de pensamiento que seguramente traigo arrastrando durante horas, días, vida entera, ¿no? Entonces creo que la libertad, sin lugar a dudas, tiene que ser un ejercicio de desapego constante, pero que también tiene que ver con aprender a dar libertad hacia otros y cómo aquello nos puede generar calma y nos puede liberar de esos otros predicados, por decirlo así, ¿no? Que tiene la frase yo soy o yo tengo o yo X, Y, Z y que nos priva de la posibilidad de ser libres. Y por supuesto, en un mundo capitalizado como en el que vivimos, pues la libertad también tiene absolutamente todo que ver con la comprensión de los privilegios y de las violencias en las que nos encontramos y que nos enfrentamos. Entonces, ser libre para mí implica no solamente no participar de diversas prácticas que puedan ser violentas para otros, aunque no tengan nada que ver conmigo, sino también constantemente me enfrento a un mundo que por el solo hecho de haber nacido mujer o tener la piel de un color, me trata diferencialmente y no me da la posibilidad de desarrollarme de una manera libre y digna. Entonces, la conversación sobre la libertad, tanto como la conversación sobre la salud mental, tiene todo que ver con el entorno colectivo. O sea, yo puedo tener muchas ganas de ser libre, y difícilmente serlo si constantemente me enfrento a una serie de opresiones. Podría llegar a serlo, pero va a ser muy difícil, ¿no? Y lo mismo pasa con la salud mental, porque al final del día la salud mental, ¿qué es? Pues es tener libertad para ser feliz, es tener la posibilidad para tener este bienestar. Entonces, ¿cómo puedo yo estar bien mentalmente si todo el tiempo se me dice que además es mi responsabilidad, pero allá afuera constantemente me lo hacen difícil cuando no tengo la posibilidad de vivir en un entorno seguro, de siquiera habitar un espacio que la gente nombre casa, ¿no? Como es, por ejemplo, nuestro caso, que nuestra casa pues es un vehículo, ¿no? Lo hemos habituado para vivir, lo amamos y es nuestro hogar, pero que responde a este asunto, ¿no? De porque no tenemos otras libertades para pagar una renta o para tener un lugar propio que llamar mi tierra, mi terreno o yo qué sé. Y entonces todas estas cosas naturalmente pues no solo afectan nuestra salud mental, sino que también nos quitan libertades que otras personas simplemente nacen con ellas y no se tienen ni que cuestionar cuáles son sus privilegios. Entonces creo que es una pregunta con un montón de posibles respuestas, pero que tiene, por supuesto, una parte que atañe al ser en términos espirituales, al estar, al sentirse sin identificarse, pero por otro lado también a cómo logramos esto sin sentir que tengo que sobrevivir, ¿no? Que con trabajos estoy logrando pasar al día siguiente por cuánto esto me duele o me afecta, sea mental, sea físico, sea social, lo que sea que nos esté de alguna manera dominando, lastimando, ¿no? Sé que
en esta parte de la falta de libertad, quizá no se puede viajar en el tiempo y se habla de mapaternarnos. Bueno, yo así le digo, como para. Pero sí es eso, ¿no? Mapaternarnos a nosotros mismos, Sí, a nuestro pequeño infante interior, pero creo que como fuimos a- y como teníamos ciertas creencias que quizá no estaban tan limitadas, hay muchas personas igual. Y mi pregunta es si pudiéramos viajar en el tiempo, en un supuesto, o decirle a las personas que son parecidas a como éramos antes de cambiar y antes de abrir. Es que se me hace un poco extraño y incluso fascista decir antes de que yo abriera los ojos, ¿no? Y tú no los has abierto. Se me hace un tanto como negarle a la otra persona que también tiene su propia visión de cómo ha sido construida esa persona. Pero sé que es así. O sea, hay cosas que nosotros vemos que otras personas no y viceversa. Entonces, ¿qué creen que le funcionaría? Y esta pregunta la hago porque creo que a veces a las personas que les he dicho, ¿qué harías tú si te encontraras a ti mismo y pudieras viajar en el tiempo para decirte algo para cambiar desde antes? La mayoría de las respuestas son, pues es que así tuvo que ser. Pero yo pienso, si, esa es mi opinión, ¿no? O sea, también valoro esa respuesta porque sí, a veces si no tenemos las condiciones, como decías, estas libertades con las que algunas personas nacen como financieras, pues es más difícil llegar a otras cuestiones. Pero sé que en este momento de la vida hay personas que son parecidas a como nosotros fuimos. ¿Qué creen que hubiera funcionado para decirles algo que pudiera haberles dado un mensaje o qué les gustaría a ustedes haber recibido en aquel entonces? Un mensaje para tener tanto salud mental de una manera diferente o prepararse para lo que venía, como para saber que la vida puede ser de una manera diferente respecto a las libertades ajenas. igual y es por la manera en que percibo este tipo de preguntas. Este, bueno, yo en general, todas las preguntas de como desde este origen. Y para mí, yo sería, no sé si lo dijeron así, pero yo sería un poco más de nada. O sea, m- me gusta mucho quién soy ahora. Voy a cambiar y mañana seré diferente, pero siento que me gusta la persona que soy ahora y sé que voy a cambiar o voy a intentar cambiar para mejorar y aún así no cambia que yo me agrade hoy, tiempo presente y en el futuro me agrade mi pasado, porque siento que es todo lo que pasó fue como una parte de lo que ahora soy, tengo y quiero, aunque entiendo que hay muchas personas que tienen muchos dolores que les gustaría no tener o ciertas cosas que en teoría no deberían, como por cuestiones éticas, haber pasado. Pero es que pasó y como que a mí me cuesta pensar como en el no pasó, o sea, como Ujú, en el, pues claro. pudo haber no pasado, porque siento que nos podemos quedar ahí, nos podemos quedar atorados y atascados con, es que si alguien me hubiera dicho esto, hubiera cambiado y como entonces, como todas esas posibilidades que no fueron, y entonces no prestar, como que te desenfocas de quién eres tú hoy ahora y te enfocas en quién pudiste haber sido, y entonces ya no hay tanto aprecio como del yo y el ahora. De todos modos, o sea, sí tendría palabras para decirle a la gente, tampoco es como de, bueno, pues hazte bolas tú. Eh, pero bueno, o sea, yo les diría a la gente porque siento que es como el pilar principal para cualquier cosa y que es de lo que a veces más falta es, primero estás tú, primero estás tú. Y es porque a veces tiene todo que ver con esto de deberías de, y entonces estamos pensando quién debería ser, y ese debería, no lo estás diciendo ni siquiera tú, te lo está diciendo la sociedad. Tú deberías ser más centrado, más inteligente, más fuerte, más alto, más grande, más delgado, más muchas otras cosas más. Y entonces estás pensando en todo eso que no eres y te estás llenando de lo que te estás llenando de lo que te falta. Estás llenándote solamente
te estás llenando con un hueco, no sé cómo explicarlo, es como medio extraño. Y si te pones primero ahí en primera fila, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente te gusta? Y también pensar, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Porque igual y en esa excavación, porque luego ni le damos importancia, pero luego en esa excavación nos damos cuenta que hay cosas que son mucho más sencillas y tal vez no necesite comprar algo para sentirme así, sino tal vez empiezo a entender que me sentí así porque me pasó esto. Y cuando lo aterrizamos y lo analizamos, o cuando le dejamos sentir, porque a veces luego ese es el problema, que no dejamos sentir lo que nos dolió cuando éramos niñas y demás, eh, puede que encontremos, como por así decirlo, un atajo entre qué es lo que yo quiero, como esto de qué es lo que realmente quiero, porque puedo decir, quiero graduarme y tener la mejor calificación, pero ¿por qué quiero eso? Y tal vez recortemos el camino y decir o pensar en, bueno, es que yo quería ser valorado por mi conocimiento, porque cuando era pequeño, bla, 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 y entonces tal vez puedo recortar todo ese largo tramo y entonces pensar en, me valoro, me valoro como soy y con el intelecto que tengo y me considero una persona inteligente, etcétera, etcétera. Y entonces como que es un poco como entre hacer terapia, pero bueno, es como el consejo que yo le daría a cualquier persona en cualquier momento. Me lo daría a mí mismo mañana y a Poli en 15 días y a ti en 2 años. No, no en ese orden y no de esa manera específica, pero como que siento que es algo que olvidamos, porque Sí, pasan 2, 3 días y algo nos vuelve a doler y entonces ponemos el debería por encima de eso. Y siempre caemos y siempre lo vamos a hacer, pero no cambia que nos puede ayudar y ya. gracias, eso fue por ello. Yo quiero dar dos respuestas a esto ¡Ah! y se contradicen entre sí. Y lo voy a hacer así a Ok, propósito. venga. O sea, creo que por un lado, muchas veces cuando las personas, la que sea, la que tengo al lado, o la que estuvo antes en el podcast, o la que no conozco, dice, es que así tenía que ser y tal, y gracias a eso es que así soy ahora, estamos viendo un ejercicio de romantización de la violencia, ¿no? No, no tenía que ser así. No tenías que vivir abuso en tu casa, no tenías que preguntarte si es que ibas a lograr o no hacer algo simplemente porque no parecía que fuera una posibilidad, aunque te esforzaras mucho, ¿no? Y no, no tenías que vivir violencia, no tenías que vivir miedo, ¿no? Y entonces creo que es importante también no romantizar el pasado, o sea, quedarnos con esta idea de que así tenía que ser para que ahora seas quien eres, habla una vez más de un problema de ego. Y sé que le caigo bien mal a un montón de gente cada vez que digo esto y sin embargo lo digo cada vez que puedo. Pero es un asunto de que estás tan enamorada de ti misma con tu identificación personal que dices, esto me tenía que pasar porque gracias a esto yo soy así. Y entonces te subes a ti misma en un pedestal de es que soy una chingona y ya no, no tengo que hacerme nada diferente, así como estoy hecha, ¿no? Y ya, listo. Y entonces caemos en dos problemas graves. Uno, estamos invisibilizando la violencia ajena y desresponsabilizando a los violentadores, a tus opresores. Y por otro lado, estamos cayendo en el yo ya soy todo, ¿no? Y yo tengo toda la razón. Por eso no tiene que ser nada diferente, porque yo no me equivoco. Y entonces cuando creemos que no nos hemos equivocado, que todo fue como tenía que ser, que no hubo ahí cosas que podrían haber sido distintas, hay un problema de absolutismo, ¿no? Es como decir, creer que tienes el poder total significa que si te equivocas totalmente. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no, o sea, hay que restarle también a eso y decir, pues no, o sea, es que muchas cosas pudieron haber sido distintas y me dolieron. Y entonces sí podríamos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué le diría, no? Y aquí viene mi segunda respuesta, que va a ser completamente contraria, pero solamente me la voy a permitir porque esta pregunta es ficcional, porque nunca vamos a ir al pasado a decir, mira, Poli, Poli chiquita, tengo algo que decirte, ¿no? Pero bueno, creo que ambos consejos a lo mejor para alguien más puede servir si a alguien le resuena lo que tengo que compartir. Pero es que creo que necesitamos aprender a practicar mucho más la intuición.
si desde niñez no perdiéramos este pensamiento propio que te dice que algo te gusta porque así es, algo te parece correcto porque así es, y no lo llenáramos de todos estos contenidos que te dice tu mamá, que te dice la abuela, que te dice la tele, que te dice el radio, que te dice la sociedad, el libro de texto de la SEP, etcétera, no estaríamos modificando constantemente lo que somos, porque estamos tratando de ser alguien más con base en los principios que nos están constantemente forzando, ¿no? Que nos están imponiendo. Y si nos quedáramos con lo que pensamos, con nuestra propia intuición, mantendríamos una pureza que nos permitiría ser felices. Porque la mayor parte de las veces, cuando hay un montón de dolor emocional, es porque es que no estoy haciendo lo que yo quiero, es que no estoy diciendo lo que yo quería decir, es que no expresé con esta persona la emoción que sentía, o no me permití a mí misma sentir el enojo, o sea lo que sea. Pero es un asunto de que nos restringimos de aquello que sabemos que es lo que en realidad queremos y qué es lo que creemos que es correcto. Entonces, creo que confiar mucho más en nuestra intuición es lo mejor que podríamos hacer cuando estamos tratando de educar gente pequeña, cuando estamos tratando de educarnos y maternarnos a nosotros mismos también, y como darnos la oportunidad de cerrar esas heridas, y que por eso la siguiente parte de lo que tengo que decir, que es, bueno, que practica más la intuición, ahora sí que regodéate de tu propia intuición, pero también es practica el perdón y la gratitud, porque con perdón simplemente estás dejando el pasado atrás y dejas de traerlo a cuenta porque, ay, es que mi mamá me dijo, ay, es que mi profesora, ay, es que cuando yo tenía 10 años o hace 5 minutos, ¿no? Es que hace rato una señora pasó por la calle y hizo esto. O sea, practica el perdón, aprende a perdonar. Practiquemos el perdón como practicamos la respiración. O sea, la respiración que haces ahorita, ya en 5 minutos ya no sirve, la tienes que volver a hacer, tienes que hacerlo constantemente. Bueno, el perdón igual. O sea, perdonar a alguien por lo que sea grave o que sea pequeño, que existe, que sea ficcional, que es lo que recuerdas, lo que sea. O sea, creo que es algo que tenemos que hacer constantemente. Y de la misma manera la gratitud, porque así como perdonar nos permite solucionar los problemas del pasado, la gratitud nos permite estar en paz en el presente. O sea, ¿de qué te estás quejando? Ahora mismo, mira, estamos teniendo una conversación increíble, vivo en la sierra, tengo un montón de amigas en todo el país, me acabo de echar un café descafeinado bien sabroso que no me da acidez. O sea, la vida mola, la vida es increíble, ¿no? Gratitud por lo que tienes. Y eso no quita que hay problemas a resolver, pero cuando los estás resolviendo, estás en el presente y no estás tampoco en este momento de la ansiedad del qué pasaría así del futuro. Entonces, creo que parte del qué me diría a mí misma es, aprende a vivir el hoy. Y para vivir el hoy, perdona, deja de pensar en el qué pasaría así, porque no existe el futuro, o sea, simplemente no existe, ¿no? Estás aquí ahora, con gratitud, practica tu intuición, cree en ti misma, ya lo sabes todo. O sea, ¿qué necesidad tienes de estarte metiendo contenido ajeno si ya lo sientes, ya lo sabes? Y eso no quita que uno pueda querer compartir y aprender y todo, pero confiar más en una misma. Y eso transmitirlo colectivamente, porque creo que parte del problema es que no tenemos habilidades suficientes aprendidas para cuidarnos entre nosotros. ¿Y qué tal si estas conversaciones las tuviéramos más con otras niñas, con la gente mayor, con la gente de nuestra propia generación y practicáramos mucho más ese cuidado comunitario? Y entonces verdaderamente estaríamos abriendo la oportunidad a crecer en un mundo diferente al que crecimos, que queremos que sea diferente para esa niña que nos estamos imaginando en este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a construir el presente diferente para nosotros, para otros, y que eso signifique quizás un futuro que ahora no existe, pero que pueda ser distinto para otra niña que será adulto y no se tenga que estar haciendo estas preguntas o que se las haga sin dolor. Yo quiero compartirles dos cosas. Una de ellas es que me gustaron ambas respuestas, ambas tres respuestas me gustaron. Y no, yo no encuentro contradicción, encuentro una amalgama, porque yo de pequeño fui víctima sexual, si así se le puede decir, y lo superé. Pero sé que eso que me pasó me hizo que me pusiera en contra de todas las injusticias. Y a veces la gente no lo ve, porque pues, no lo dices, ¿no? No es normal decir yo fui víctima. Y a veces a uno lo consideran como te estás revictimizando. Entonces yo creo que a veces es como quieres decir algo, pero la gente misma te va a decir es que ya suéltalo.
las cosas no son tan fáciles. Y a veces las cosas nos explotan en una condición que dices, pues todo el tiempo lo estuve bloqueado y ahora me explotó y lo entiendo y en ese momento sientes un chingo de rabia y quieres vengarte y hacer todo lo que me imagino que todas las madres que han sufrido las desapariciones de sus hijas y todo aquello yo me imagino que experimentan. Y apenas vi un video, digo, este video va a salir dentro de mucho, pero apenas vi un video de una persona que decía, bueno, si ya están muertas, ¿para qué tanto hacen este desmadre, no? Entonces yo pienso qué tan insensibles son las personas que creo que sí hay una parte una cosa es que te ofendan y otra cosa es que tú te sientas ofendido, ¿no? Y lo digo esto también porque yo en muchos lugares me he sentido agraviado. Y sé que había lugares en los cuales yo me sentía atacado cuando no era intención de las personas. Solamente era que yo tenía esos traumas que me seguían y lo sentía como si tuviera un fantasma abrazándome, apuñalándome, ¿no? Y eso es feo, pero son parte de lo que te va dejando lo que sucede y que a veces uno cree que uno es así porque quiere, pero en realidad estamos condicionadas a que queremos cambiar y a veces no es posible simplemente con desearlo, ¿no? Tiene que haber un proceso enorme y cuando lo sueltas aprendes a perdonar, como dices, ¿no? Y aprendes que por más... Hay una frase que me gusta mucho en inglés que dice algo así como The things that happen to you has to make you better, not bitter. Mi inglés es muy culero, pero a lo que voy es que las cosas nos tienen que hacer mejores a ser amargadas, Sí. ¿no? Y creo que esas cosas que nos pasan, yo quisiera que hubieran sido de otra manera. Y no puedo decir que soy la mejor versión de mí, porque sé que puedo ser mucho mejor, porque deseo y tengo la capacidad, pero también a veces me veo limitado por las circunstancias en las que estoy. Pero, como bien dicen, creo que sí se tiene que hablar más de abiertamente y sin tabú de decir, me pasó tal o esto pasó, y yo no soy responsable. O sea, cuando eres infante, sí, yo no digo que todos los niños son inocentes al igual que las demás especies, porque también hay especies que por juego o porque tienen odio o porque tienen que cuidarse, atacan a otros solamente por eso que tienen, ¿no? Por esos traumas que cargan. Y el mundo salvaje lo demuestra, porque las condiciones de un perro que vive salvajemente es de miedo y de estar a las vivas a cuando vive en casa, ¿no? Porque en casa tiene muchas libertades cubiertas, por así decir. Y cuando somos infantes también actuamos con maldad, pero no esas cosas que a mí me pasaron porque entendí que eso no es lo mejor, ¿no? Y que cada vez que lo veo, incluso todavía, a veces es como yo me estoy sintiendo ofendido, me estoy sintiendo atacado, cuando en realidad a veces las personas ni siquiera te quieren atacar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Esta es una pregunta que no les envié, o creo que sí, no lo recuerdo, pero ¿cómo actuamos respecto a cómo a veces nos sentimos atacadas y a veces sí hay un ataque de las otras personas? Porque de nosotros depende transformarlo, ¿no? Yo creo que para mí la respuesta corta es con compasión. O sea, creo que por un lado es entender que tenemos toda una historia que necesita ser entendida por nosotros mismos, que muchas veces no la logramos entender hasta muchos años después de que pasan ciertas cosas. Y entonces necesitamos tener compasión hacia nosotros, algo que desde el yoga y desde el budismo se llama Maitri, pero que básicamente significa hazte amigue de ti mismo, ¿no? Y entonces esa compasión que eres capaz de dársela a una niña de 5 años, dátela a ti también. Y entender que tú te puedes equivocar, que a ti te pueden pasar cosas, que tú has vivido un montón de violencia y que así como a una niña le dirías, aquí estoy para ti y vas a estar seguro, aquí estás seguro, no va a pasar nada y harías lo que sea para tratar de ofrecerle ese espacio, también hay que hacerlo para nosotros. Sí, Y entonces, por un lado, va por la parte de lo individual, o sea que hay que hacer la chamba, ¿no? De el reparenting, le dicen en inglés, que pues es esto, es maternarse, es como aprender a tú tratarte como hubieras querido que te trataran de niña o en algún momento de vulnerabilidad, para que tú también vayas cerrando esas heridas y adquieras esas herramientas emocionales. Pues eso creo que está por un lado. Pero por otro lado, y que me parece que es muy importante, porque esto que acabo de decir lo puede escuchar cualquier persona en cualquier red social que hable de salud mental y de cualquier terapeuta. Pero lo siguiente creo que es más importante y que es lo que no escuchamos tanto, que es el aprender que buena parte de lo que estamos diciendo, viviendo, haciendo, sí afecta a otras personas. Y que si lo que sea que estás diciendo y lo que sea que estás haciendo desde el principio no pensaste cómo esto puede ser tomado de manera asertiva y amorosa para otros, algo no estamos haciendo bien.
porque entonces estamos pensando en función de nosotros mismos, como si solamente nosotros fuéramos la única persona que importa, sin estar pensando en cómo lo que sea que hacemos viviendo en sociedad y que es obvio, va a afectar al colectivo y va a afectar a alguien más. Y entonces necesitamos aprender a ser vigilantes sobre esto, porque todas las veces que escucho a un hombre decir, es que yo no sabía que estaba siendo violento o que estaba siendo misógino, no hay ahí una disculpa. O sea, todas las veces que él dice que por ignorancia lastimó a alguien, en realidad no tiene que ver con que esa persona tiene que saber más de feminismo o de equidad. Tiene que ver con que esa persona ha crecido con un privilegio y con un gusto por la dominación que le hace pensar que no tiene ni siquiera por qué preguntarse lo que voy a decir o lo que voy a hacer, ¿le va a gustar a la otra persona? ¿Le va a dar amor? ¿Le va a dar cariño? ¿No? Entonces mejor no lo digas. Y eso aplica para todo. O sea, eso aplica incluso para nuestro activismo y para la forma en la que podemos o no confrontar a otras personas. O sea, yo creo que confrontar está chido cuando lo hacemos con asertividad. Y entonces pienso cómo quiero poner su idea frente a la mía, la confronto porque son distintas, pero lo hago desde un discurso y un sentimiento que permita que la otra persona lo escuche y no sienta que le estoy diciendo lo que haces y piensas es inválido, sino que estamos tratando de poner cosas de frente y que lo que sea que yo le pueda decir le traiga calma y paz. Si lo que sea que yo hago no estoy pensando cómo le trae calma y paz a otras personas, probablemente estoy ofendiendo a otras. Y que esa es la parte que a mí me parece que es muy importante resaltar, ¿no? O sea, yo veo como hay un montón de activismo antiespecista que es profundamente agresivo y que es violento, que pone imágenes en ojos de personas sensibles, de niñas, que no serían imágenes que tendríamos que salir a la calle a ser violentadas viéndolas, ¿no? Que escuchamos un montón de formas de comunicarse con noticia que vive porque está matando animales igual y es lo mismo. Y cuando pensamos o decimos estas cosas, lo único que estamos haciendo es ejercer opresión también. Entonces creo que necesitamos cuestionar un montón la forma en la que nos comunicamos, pero también la forma en la que sentimos y vemos el mundo para que podamos hacer esta pregunta de, ok, lo que voy a decir ofende, lo que voy a decir gusta, que es un poco como algo que digo constantemente respecto a los chistes, ¿no? Si tú haces un chiste y todos se ríen, es un chiste. Si tú haces un chiste y quien se ríe eres tú, pero no todas las personas se ríen con consentimiento, que algunas se ríen a lo mejor de forma nerviosa, es una ofensa. Y entonces eso pasa igual con cómo nos comunicamos, con el activismo, con todo básicamente. O sea, empecemos a ejercitar, preguntarnos cómo estoy ofendiendo a alguien más, porque tú ya sabes cómo te ofendes. O sea, tú sabes perfectamente cuál es esa fibra que hace que te ofendas, pero ya te preguntaste qué cosa hace que se ofenda el de enfrente, ¿no? Y creo que no es tan complejo. O sea, sí va de una vida en vigilancia, pero es una vida de vigilancia consciente, o sea, de ti mismo, de decir, ok, voy a tener cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con lo que siento, ¿no? O sea, hacer esta congruencia también entre, voy por la vida diciendo que quiero libertad y amor para todos, pero no me fijo en la forma en la que expreso esto para alguien más. Me interesa más escucharme a mí misma, hablar en voz alta y decir lo que tengo que decir, que pensar cómo eso afecta a otros, porque en ocasiones es mejor ni decir nada, ¿no? También. Entonces creo que son dos cosas. O sea, uno es, ok, cuida de ti suficiente para que aprendas qué te lastima y cómo no te va a lastimar más, qué límites necesitas para que algo no te lastime. Pero por otro lado, también aprendamos en colectivo cómo no ofendernos entre nosotros, porque hay un montón de violencia gratis, nada más por existir, como para que además no hagamos el ejercicio consciente de tratar de identificarla. Hugo, ¿quieres decir algo de esto? Creo que ya lo comentaste todo, bastante completo. De hecho, no siento como que pueda agregar algo. Okay. Me gustaría que me platicaran. ah, Hay una pregunta que es: ¿qué es natural o naturaleza para ustedes? Esa la podemos dejar, pero siento que se junta con la siguiente, que es: ¿qué sueñan cuando están dormidas? O sea, son Okay. dos Yo creo cosas diferentes, pero que son es parte de diferente. ustedes. O sea, para mí, ¿qué es natural? Solo estar. O sea, lo mismo que con la libertad. O sea, es estar sin necesidad. O sea,
Sentarte a estar contigo, eso me parece que es natural. Sentarte a sentirte, que siento sed, que siento ganas de dormir, que siento ganas de cantar y hacer eso me parece que es natural. Todo lo demás, todo lo agregado al deber ser, no es natural. Okay. Yo de hecho tengo dos definiciones para esto, porque por una parte, como soy del tipo de personas que no nací, que cree que, bueno, creo que no nacimos como con un propósito, sino que cada uno lo hace y lo forma y como de una manera un poco más, es que ni siquiera sé qué palabra utilizar, pero como, no sé si pragmático, brutalista, no sé, como es, no sé. Entonces, para mí naturaleza es como todo, o sea, no puede existir algo no natural, porque naturalmente, o sea, existe, es como intentar sacar algo de la gravedad, no lo puedes sacar de tal, pero al mismo tiempo tengo otra definición que va más como de todo lo que no es humano, es natural, pero el humano como animal también es parte de la naturaleza, entonces como que se te contradice, pero yo lo tengo más que nada para hacer definiciones, como para ejercicios y como para cosas, como de quiero ir a la naturaleza o estamos en la naturaleza o hay que hacer más natural, pero en teoría y para mí todo es natural, o sea, no, o sea, el plástico es natural, no solo viene como de la naturaleza y no solo la humanidad naturalmente llegó al punto en el que lo usó y naturalmente lo tiró, pero pues ya sabes, como que lo separen dos cosas. Yo quería hacer esta respuesta corta, pero así ya no se va a poder. Oh, esta es mi respuesta corta. Es corto. No, espera, es Podría que haber lo digo por mí, lo digo por mí. Okay. Es que bueno, en ese sentido, claro, o sea, lo social es natural, absolutamente todos los animales, sin importar la especie, tenemos cultura, tenemos comunicación, tenemos sistemas jerárquicos, entonces no es como que no sea solo porque la humanidad tiene jerarquías y política, entonces ya no es natural, porque pues las abejas tienen sus sistemas políticos y el resto de los demás animales tienen también sus sistemas culturales y sus propias historias, ¿no? Cosmovisiones, etcétera. Entonces, desde ahí, pues claro, todo es natural. Sí. O sea, yo lo que voy un poco es como tratando de llevarlo a un poco esto que hablábamos antes, ¿no? De que es natural hacer aquello que te dicta tu intuición, hacer aquello que te dicta tu cuerpo, hacer aquello que te dictan tus emociones. Que no es natural tratar de hacer aquello que te dicta el afuera que te dice, pues tienes que hacer un postdoctorado y tienes que vivir en una casa que tenga cimientos de cemento y tienes que tener niñes y tienes que beber alcohol en una fiesta porque si no, no te diviertes, ¿no? O sea, esas cosas son las que a mí no me parecen naturales. Son imposiciones sociales y que además varían de acuerdo con la cultura y con la moral, porque lo que es normal y natural socialmente hablando en México no lo va a hacer a lo mejor en Noruega, ¿no? Claro. Entonces, lo que para mí es natural hacer aquí por cultura, pues no lo va a hacer para otra persona y entonces volvemos a qué es natural. Pues ya, lo que cada quien quiera, lo que cada quien diga, lo que cada quien acepta de su propia cultura, ¿no? Naturalmente. Naturalmente, entonces esto es muy ambiguo. Sí. Oye, y en esta parte... Me voy directamente. No, dime. Ay, lo siento. No, dime. No, me iba directamente con la siguiente pregunta para ir agarrando rápido, pero si quieres agregar, agrégale. No voy a agregar, solamente es decir que en esta parte siento que hay algo que también está influenciado por todo lo externo, que es nuestro mundo interior. Entonces me gustaría saber qué sueñan ustedes, qué es un sueño que recuerden. Acá vas a tener respuestas bien diferentes porque tú y yo somos como agua y aceite en los sueños. O sea, mis sueños son hermosos, fantásticos, maravillosos. O sea, incluso cuando son de resolver problemas me la paso muy bien. Todos mis sueños son lúcidos desde hace muchos años, entonces yo no tengo pesadillas porque si algo no me gusta, pues vámonos a otra cosa porque pues yo estoy consciente en mis sueños, entonces solo cambiamos el chip y por eso pues es bien chido. O sea, a mí me encantan mis sueños, tengo un montón de sueños, ¿no? En los que son películas de ficción en las que hay pues no sé, criaturas gigantes quiméricas persiguiéndote por una ciudad y el monstruo además está bien chido y yo me quiero hacer amiga del monstruo, pero el monstruo tiene sus problemas de agresividad, ¿no? O sueño creo ecosistemas enteros que además son recurrentes. Entonces, en mi cabeza existen colonias enteras en diferentes ciudades que son ficcionales, pero que en mi cerebro recurren, ¿no? Con los años regresan, con los meses regresan, igual que barcos y lugares en entornos naturales, que es el mismo con diferente historia, pero volvemos al mismo sitio, ¿no? Y se reconstruyen constantemente. Tengo muy pocas pesadillas,
La única que recuerdo ahora mismo es justo una vez soñé que mataba un cocodrilo y fue horrible porque nunca en toda mi vida había soñado que le hacía daño a alguien. Fue la primera vez que sucedió y aparte era un cocodrilo y en mi sueño yo lo disfrutaba. Entonces desperté así como, ¿what? O sea, esto fue muy extraño, ¿no? Entonces, no sé, yo lo interpreto como que, claro, siendo una persona tan orientada por la ética desde niña, pues no he experimentado el hacer una maldad, porque lo peor que he hecho en toda mi vida fue robarme un sacapuntas cuando estaba en segundo de primaria, y eso porque me lo encontré tirado y ya no había nadie, no le pertenecía a nadie, pero yo me lo llevé. Eso es lo peor que he hecho en toda mi vida, según mis estándares, ¿no? Entonces, asumo que pues los sueños son ese lugar en el que experimentas y resuelves problemas que en la realidad no haces, porque tus sueños te ayudan a saber cómo te puedes enfrentar al mundo. Bueno, en tus estándares yo sería un monstruo. No, en mis estándares eres el ser más maravilloso del planeta. He robado más que un sacapuntas. Bueno. En mi caso, y por lo que se comentó Poli, que es al contrario, es porque desde pequeño siempre he tenido pesadillas. O sea, de hecho es rara vez el sueño que es sueño realmente. O sea, en el cual pasan cosas y tal vez significan algo y despiertas y ya. O sea, casi siempre son pesadillas. Desde hace considerablemente unos años, yo diría que unos 5 años, he empezado a dejar de tener pesadillas y ya no tener como ni sueño ni pesadilla, y si acaso un sueño raro, pero no algo como tranquilizador. O sea, si es algo así como que te saca de onda, no es pesadilla, eso es lo máximo. Si acaso también hace media semana, curiosamente tuve un sueño, pero un sueño lúcido. Antes llegaba a tener uno que otro, pero ya no los he tenido. Y justo hace poco tuve uno en el cual yo estaba orquestando una historia y entonces estaba yo trabajando mientras dormía, en el futuro, así viviendo, en el cual pues yo estaba pensando en una historia y estaba pensando, pues le pasa esto. Y entonces en mi sueño yo lo estaba haciendo. Y entonces pasaba y decía, podría cambiar esto, y cambiaba y así, pero la historia. Y de ahí en fuera, no sé, como que no ha sido como muy agradable para mí toda la cuestión de los sueños. Les agradezco esta parte porque en verdad yo soy un chismoso de lo que la gente sueña. Es como decía uno de mis hermanos, que es nuestro paraíso privado, ¿no? O nuestro infierno privado, dependiendo cómo sea, Ajá. pero es ello. Es privado. Ujú. Me, me gustaría que esta es una parte de 3 preguntas, las haré rápido. Una de ellas las pregunta Laura de Veganiza tu Vida. Pregunta, ¿cuál es el animal o animal que más te apachurra el corazón y cómo haces para salir de ese estado? Para mí son las cochinillas y en general los insectos. O sea, creo que la mayoría de la gente le es fácil sentir compasión por un animal que tiene ojitos visibles y tal, y hay como este asunto de simpatía. Y a mí me apachurra mucho el corazón saber que el animal que más explota en el planeta en realidad son las cochinillas. O sea, son cientos de miles de millones, son incontables. Se les explota para obtener el color rojo y se les mata solamente a las hembras, además porque son aquellas que pues tienen como esa facultad de generar el color cuando se machacan sus cuerpos, ¿no? Y a mí me da un montón de tristeza lo que pasa con el mundo de los insectos, pues porque son los animales que nos enseñan a temer para que nos sea más fácil asesinar como humanidad. Y realmente a mí me parece que son sensacionales, tanto como cualquier otro. Me parece además como fascinante desde el cómo se ven, cómo actúan, los sentidos que tienen, que son tan diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, a mí me apachurra mucho el corazón lo que sea que le pase a las cochinillas y a los insectos en general. Un poco lo mismo, pero con las especies. Más que nada, ver estos barcos inmensos que empiezan a jalar toneladas y toneladas. De hecho, no recuerdo, pero creo que casi lloramos cuando vimos cómo se llevaban una red vacía, pero era una red de pesca de estos barcos. Se la estaban llevando en camiones, varios camiones y camiones y camiones, se estaban llevando entre todos, se estaban llevando una sola red. Y ver ese nivel de inmensidad. En Sinaloa, pues. Ajá, y
saber que hay una variedad casi infinita de peces, de colores, de formas, de personalidades de esto, pero nos concentramos tanto en los que son terrestres, en los que están como más cerca de nosotros, que no nos damos cuenta que hay un mundo ahí afuera que estamos ignorando, y cuando es ignorado, siento que es peor para los animales, porque es como que podría ser plástico, basura, papel, tela, y no hay como ningún, o sea, como si no tuviera ninguna repercusión, porque siento que hasta el odio y hasta el enojo hacia ciertas especies te puede, o sea, como que no solo genera como el debate, o podría ser que no para todas las personas está así, y entonces contrasta, y etcétera, como que hay mucho más posibilidades como de apoyo, de ayuda, pero cuando es completamente ignorado por ambas partes, es como, no sé, como que me trae todo ese pesar. Gracias por sus respuestas. Una pregunta que les gustaría hacerle a la siguiente persona que entreviste. A mí me gustaría preguntarles qué estás haciendo por la salud mental y por la dignidad del trabajo de otros activistas. ¿Qué estás haciendo para ayudar a otros activistas? ¿O tú también quieres preguntar algo, Ufo? No quisiera dejarlo más largo, aparte creo que la Pero nos pregunta de falta, Poli perdón. es, Ok. creo que va de aves hacia esta persona, para que no sea como que de repente a esta le tocó doble pregunta. Nos falta la Ok. de qué es lo que más te gusta del activismo. No, la que nos íbamos a hacer entre nosotros, es que Sí, íbamos a hacer esa. esa, ¿no? Esa les falta. No, Ajá, ajá. Sí, preguntarse una. Bueno, como una pregunta que nos queremos hacer a nosotros mismos, pero Ajá. yo esta me la quiero hacer a mí y luego a UFO, Ok. que es, ¿qué es lo que más te gusta del activismo que realizan otros? del activismo que realizan otros, creo que el que más me gusta, pero este es como ya obviamente personal, es como ese activismo que casi no se nota, pero influye mucho dentro de la población en general. No, por ejemplo, cuando un activista agarra y dice directamente lo que está mal, lo que está bien, o cuando agarra y pone como, no sé, un cortometraje o crea algo en el cual diga directamente esto, sino como ese que ni siquiera lo considerarías activismo, pero que ya se le insertó a la mayor parte de la población como, como una especie de límite que llegar en cuanto a los animales, o cuando hay una percepción un poco mejor. Por ejemplo, cuando en una película se da por hecho que los animales tienen eh, una mente propia, no te lo dicen directo, sino que ya está implícito. Y entonces, cuando un niño crece con eso, ni siquiera se lo cuestiona, no lo pone en tela de juicio, no dice, ay, los animales pensarán o no sé qué, vamos a debatir, sino que agarra y ya lo tiene interiorizado. Y entonces siento que ahí es donde realiza el cambio más importante, porque podríamos agarrar y hablar de cómo ir, entre comillas, por la razón hacia la gente para que cambie, pero simplemente es, no sé, siento que todos los activistas que hacen que ese cambio sea ya, a mí me gusta bastante. ¿Poli? Yo, ay, Hoy el gallo, ¿qué tal? tenía que Había que presentarse. traer una voz animal y por esto salió ese gallo. Fue mi interpretación. Mi respuesta son 3 ejemplos que se van a volver recomendaciones. A mí, de lo que más me gusta del activismo, uno es el activismo que es arte y que tiene como un montón de cosas por decir, pero con poco, con imágenes, por ejemplo. Acá me gustaría recomendar, por ejemplo, el arte y la cuenta de Instagram de Adi Rivera, que ella crea diferentes dibujos que reflejan muy bien pensamientos o propuestas que puedan ser antiespecistas, que sean feministas, que sean no capacitistas, no racistas, o sea, desde una interseccionalidad y búsqueda de la liberación total, absolutamente maravilloso y que además sus dibujos son hermosos. Yo soy su mega fan. Otro tipo de activismo que a mí me encanta del que hacen otras personas es justo cuando el activismo no es activismo y tiene que ver con un podcast que nos gusta mucho a Ufo y a mí, que se llama It's Always Halloween, porque a nosotros nos encanta el Halloween y como artistas, pues mucho de lo que hacemos es crear criaturas y cuentos fantásticos que tienen que ver con el terror y con el suspenso.
Y bueno, este podcast lo lleva una compañera que se llama Lucette Tomlin-Brenner, y ella básicamente es una mujer vegana que ama el Halloween y usa el Halloween de pretexto para educarnos a todos sobre la historia del colonialismo, sobre cómo el racismo es la razón por la cual existen tantos grupos que buscan erradicar las costumbres de los pueblos originarios y cómo esos pueblos originarios una vez fueron les celtas y pueblos en Europa que crearon el Halloween, ¿no? Y cómo eso se traslada a cómo vivimos y convivimos con la muerte en nuestras culturas, como la cultura mexicana o en Japón o en otros sitios, y que tú escuchas el podcast y no estás pensando que es algo de activismo, te estás divirtiendo, te ríes, lo amas, está musicalizado, es hermoso, es un podcast de Halloween, pero ella explica también ciertos temas y los explica con tanta jocosidad incluso que te va amarrando como para dejarte contar otras historias. Y me parece muy, muy valioso que además, por ejemplo, hasta mete recetas veganas, ¿no? Porque pues ella misma es vegana. Y por último, otra cosa que es un activismo que me gusta mucho, es un activismo, ahora sí que desde el área de la psicología o desde la academia incluso, que es un libro que se llama The Wild Edge of Sorrow, que es de un autor que se llama Francis Waller, y básicamente es un libro en el que nos enseña diferentes herramientas para identificar qué es el duelo, qué tipos de duelos existen. El duelo no solamente es por la muerte, sino también por todo aquello que hemos perdido, y que nos enseña además diferentes rituales para sobrellevarlo. A mí, lo que él hace, él mismo lo define como soul activism o activismo del alma, y que implica este activismo para aprender a sobrellevar nuestras vidas desde lo comunitario y enseñarnos en colectivo y apoyarnos en colectivo cómo sobrepasar todas estas tristezas que ahora suceden, que él sí no sé si es vegano o no, pero sí habla sobre el duelo de todas las comunidades de animales que están llevando, ¿no? La crisis climática, por ejemplo, y que habla de los duelos de diferentes tipos de estrés postraumático que a mí me resuenan un montón con lo que vivimos como desgaste compasional los activistas. Entonces, a mí esos son como 3 tipos de activismo que me encantan, que hacen otras personas y que celebro un montón, y ninguno está enfocado a hacer activismo en calle sobre decirle a la gente qué es el veganismo, ¿no? Y creo que es efectivo, es hermoso, no te duele, te ayuda, ¿no? Lo disfrutas. Ese es el tipo de activismo que creo que necesitamos ver más en el mundo. Tengo una pequeña recomendación a un videojuego, curiosamente. Un juego que se llama Terranil, en el cual el mundo ya se fue a la tostada y lo que tenemos que hacer es recobrarlo, pero desde el punto como ecológico, incluyendo a los animales, pero por medio de procesos y limpiar nuestros propios procesos para después abandonar nosotros el planeta. Entonces está bastante interesante, se ve muy bonito, es de estos en los cuales tienes que hacer crecer un bosque, pero ¿cómo haces un bosque si no hay nada? Entonces tienes que ir como hacer estrategia de cuáles son los procesos biológicos para poder recobrar esos ecosistemas. Y como que le tengo muchas ganas, pero nada más, porque ahorita me lo recordó Poli con lo que estaba comentando. Y ya. Y ya. Yo les agradezco bastante por el tiempo, por lo que comparten. Y desde acá les mando un abrazo. Y espero que nos volvamos a ver en el futuro. ¿Y algo más que les gustaría decir? Sí, que nos sigan en todas las redes sociales. Exactamente. Lo tengo aquí anotado. Y no. De todas formas Sí, dije, para por que, el tiempo bueno, yo lo digo, pero no, adelante. está bien, pues sí, que nos gustaría mucho que nos sigan en redes sociales para que podamos continuar estas conversaciones y otras. Por supuesto, también agradecemos un montón este espacio que hemos compartido contigo. Y bueno, como proyecto colectivo nos encuentran como Brigada Animal México en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify, como Brigada Animal en Twitter. Y tenemos sitio web brigadaanimal.com como proyecto, pues también es de activismo, pero es mío, pues, o sea, es personal, pero no personal, es el proyecto de Polifacética. También hay sitio web, polifacéticaenlaweb.com, y estoy en las redes sociales como Polifacética en el Insta, Polifacética en el Face, también tengo mi cuenta de arte, que es Polifacética en el Arte en Instagram y en Facebook, y UFO. Sé que ahora no he subido casi nada de contenido, lo he estado pensando y planeando, parte del sueño también era sobre eso, pero me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, UFO Reptil,
Ya. UFO-reptil. UFO-reptil. Ahí me pueden encontrar. Ahorita no hay como mucho subido, o sea, sí pueden ver todo lo anterior. Sí, hay un montón. UFO pinta animales, o sea, es hermoso lo que él hace. Pero no he hecho como nada nuevo y sé que pues para las vistas y para la gente pues quieren agarrar y ver cosas nuevas, agarrar y ver lo que ya está hecho, que entiendo también que pues, debería ser parte de la costumbre, pero pues ya. Pero bueno, pues sí, síganos en redes porque además tenemos un libro de cuentos antiespecistas, de cuentos libertarios, tenemos un montón de contenido bonito desde el arte y también desde lo que es más cómo planear la logística de las campañas. Así que por ahí seguramente podemos encontrar un montón de conversaciones extras. Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio y celebramos que mucha gente pueda escuchar este contenido. Muchas gracias a ustedes. Súper, pues muchísimas gracias y ahora sí ya nos vamos porque si no, no me va a dar tiempo de ir a otra reunión. Bueno, tengan bonita tarde. Y muchas gracias. Les mando un abrazo. Sí, gracias. Igual para ti. Bonita tarde. Bye. Igual. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.